Doctora, buenas noches. Cuando usted guste, podemos comenzar. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer poderlos acompañar en esta sesión académica de la sociedad. Obviamente, como siempre, agradeciéndoles la invitación y compartiendo con ustedes el gusto de poder compartir estos espacios académicos. Vamos a hablar un poquito de la evidencia que tenemos en trombosis y cáncer. En los últimos años realmente esto ha cambiado de una manera dramática, probablemente en los escenarios en los cuales tenemos muchísimos más avances en lo que respecta al tratamiento y manejo anticoagulante en los escenarios de anticoagulación que se requieren, es en la enfermedad tromboembólica y cáncer, por lo cual pues reescribir la evidencia en este escenario es verdaderamente muy importante. Sé que muchos de ustedes me conocen, yo soy Ana Cristina Montenegro, soy médico vascular, médico internista, tengo una maestría en anticoagulación y en este momento soy la jefe de la Clínica de Enfermedades Vasculares de Anticoagulación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde trabajo desde hace muchos años. Este espacio es patrocinado por Pfizer, sin embargo, pues yo no tengo ningún tipo de conflicto de intereses y lo que les voy a contar está basado en la evidencia. Obviamente, les manifiesto el conflicto de intereses que tengo en lo que respecta a los temas que vamos a hablar. Yo doy educación médica continuada para varios laboratorios en anticoagulación y riesgo cardiovascular, hago investigación clínica y consultorías y asesorías en los escenarios clínicos de anticoagulación. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad tromboembólica venosa y al cáncer, pues por supuesto estamos en un escenario clínico difícil. Los pacientes con cáncer son pacientes que se mueren hasta en un 70% de progresión tumoral. Sin embargo, cuando nos vemos en el resto de este PAI, vemos cómo definitivamente la enfermedad tromboembólica venosa iguala al riesgo de mortalidad por infección, por ejemplo. Y pues esto para nosotros realmente es muy diciente. Esto es una enfermedad sentida y es una causa realmente importante de muerte en los pacientes que la presentan asociados a los tumores. Cuando vemos, por ejemplo, la mortalidad hospitalaria, y esto también es muy relevante, vemos cómo en los pacientes con cáncer la mortalidad hospitalaria asociada a tromboembolismo es muchísimo mayor que en los pacientes de la población general que no tienen cáncer y por supuesto, pues esto también incide en el pronóstico de los pacientes cuando ingresan a la hospitalización, ya sea por alguna otra causa y tienen un cáncer o precisamente porque presentan una complicación asociada a su enfermedad. Definitivamente enfrentarse a los problemas, a los pacientes que tienen cáncer y que tienen enfermedad tromboembólica venosa y en el escenario de cardiología probablemente a los pacientes que tienen cáncer y tienen que utilizar pues otros agentes o medicamentos y que tienen que tener anticoagulación para otros escenarios clínicos como fibrilación auricular o algunas otras indicaciones de anticoagulación, pues esto implica un muy grave problema. Hay un aumento grandísimo del riesgo de recurrencia, hay un gran aumento de la mortalidad. Obviamente el requerimiento de anticoagulación en estos pacientes que tienen múltiples interacciones medicamentosas, pues es un problema importante en estos escenarios, aumenta el riesgo de sangrado también de una manera relevante y esto disminuye la calidad de vida de los pacientes y aumenta el consumo de recursos, por lo cual detectar tempranamente esta patología, tratarla adecuadamente y obviamente evitar las complicaciones asociadas a la enfermedad, pues es muy, muy importante. Vemos como en el escenario del cáncer, la triada de Virchow pues se expresa de una manera inmensa. La lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y la estasis venosa pues hacen parte del día a día en los pacientes con cáncer y vamos a ver diferentes puntos que van a favorecer la formación de trombos en los pacientes que tienen neoplasias activas. Los primeros son asociados al cáncer, estos incluyen pues obviamente la localización de los tumores, principalmente los adenocarcinomas de páncreas, estómago y pulmón son los que producen un mayor riesgo trombótico, pero aquí también tenemos incluidos a los pacientes con tumores del sistema nervioso central, de riñón, por ejemplo, las pacientes con tumores de ovario y obviamente los pacientes con tumores hematológicos. Otro punto importante es el estadio tumoral. En estos pacientes que tienen tumores avanzados y metastásicos, esto también es muy relevante y la histología del tumor. Como les digo, los adenocarcinomas y probablemente los mielomas y los tumores hematológicos son los que tienen puntos más importantes
relacionados con el riesgo trombótico. Hay otros puntos que están asociados al tratamiento e incluyen la presencia de líneas centrales. Obviamente el tipo de quimioterapia que le estamos dando a estos pacientes, muchos de estos pacientes reciben agentes antiangiogénicos o reciben agentes eritropoyéticos, reciben agentes hormonales, como por ejemplo los pacientes con cáncer de próstata, y obviamente pues esto incrementa de una manera también muy importante el riesgo trombótico, y hay algunos otros factores asociados al paciente, como por ejemplo la edad, el género. Los pacientes de género masculino tienen un mayor riesgo trombótico que las mujeres, los pacientes con mayor de 35 de índice de masa corporal y algunos otros factores como por ejemplo la historia previa de enfermedad tromboembólica venosa, pues inciden muchísimo en la presencia de enfermedad tromboembólica. Y tenemos algunos biomarcadores que también afectan de una manera importante la presencia de trombocitosis, la presencia de leucocitosis, anemia, la presencia de elevación del dímero D, la P-selectina, el factor tisular y la trombina, hacen que estos pacientes pues tengan un riesgo trombótico muchísimo más alto. Cuando hablamos de la patogenia de la enfermedad tromboembólica asociada al cáncer, pues podríamos quedarnos aquí en un seminario completo de cada uno de estos factores, pero como vamos a hablar puntualmente de los desafíos clínicos asociados a la terapia anticoagulante, pues vamos a mirar qué es lo que ha pasado durante estos años y cómo esta nueva evidencia nos puede ayudar a mejorar el tratamiento de estos pacientes. No podemos olvidar, por supuesto, esta cascada de la coagulación que ya dejó de ser la cascada tradicional y se convirtió en estas diferentes vías que confluyen para hacer la formación del trombo. Recordemos el mecanismo de acción de cada uno de los anticoagulantes. Aquí lo podemos ver en esta gráfica y vemos cómo definitivamente pues tenemos estos nuevos anticoagulantes que ya no son nuevos, que van directamente sobre un factor de la coagulación, Rivaroxa, Pixa, Edoxa y Betrixaban, de los cuales tenemos estudios en pacientes con cáncer con Riva, Pixa y Edoxa. Dabigatran, que no tiene estudios específicos para pacientes con cáncer, y lo que se viene, los inhibidores directos del factor 11, que son Milvexian y Asundexian, y Osocimab y Abelacimab, que son anticuerpos monoclonales que están en estudio para anticoagulación. Obviamente, pues también tenemos los antagonistas de la vitamina K y lo que teníamos hasta el momento, que eran las heparinas de bajo peso molecular, que nos han servido durante muchos años, pero que pues han pasado realmente en muchos de los escenarios a un segundo lugar. No olvidemos pues los beneficios que nos van a mostrar estos nuevos inhibidores del factor 11. Ellos van a preservar la vía tradicional de la inhibición del factor 10 y de la formación de la trombina, y solamente van a alterar la vía de la amplificación de la trombina. Entonces, como ustedes pueden ver acá, van a inhibir, o sea, o van a permitir la formación del trombo hemostático, pero no va a permitir esta amplificación de la trombina, por lo cual aparentemente el riesgo de sangrado en estos pacientes va a ser muchísimo menor con el uso de estos anticoagulantes, pero pues estos estudios aún están, algunos en fase 2, otros en fase 3. Acá los podemos ver. Tenemos para tromboprofilaxis en enfermedad tromboembólica venosa, que en general pues han sido estudiados en la mayoría de los pacientes de reemplazos articulares de rodilla y cadera. Están los pacientes con fibrilación auricular después de infarto agudo de miocardio y después de ACV isquémico, y obviamente en los comparadores en muchos de ellos son inhibidores directos del factor 10A, que pues era el gol estándar de lo que teníamos hasta este momento. También debemos recordar las características farmacológicas de los anticoagulantes orales directos, especialmente de los que tenemos ahorita disponibles. Probablemente vamos a tener Edoxaban en el mercado a finales de este año o a principios del año entrante, con lo cual pues ya vamos a tener un abanico de posibilidades de dónde poder elegir el anticoagulante ideal para nuestros pacientes, y obviamente para esto pues tenemos que conocer estas características farmacológicas y tener en cuenta que con estas características farmacológicas vamos a tener algunas u otras interacciones especiales que también vale la pena recalcar. Adicionalmente, como ustedes lo conocen extensamente, evaluar la función renal de nuestros pacientes también es muy importante, y tener en cuenta pues estos pacientes con disminución de la depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros minuto, pues va a ser completamente relevante, especialmente en estos pacientes que tienen altísimo riesgo de sangrado, por lo cual pues tenemos que tener en cuenta la función renal.
Tenemos estos pacientes, por ejemplo, que fueron incluidos en este estudio clínico de anticoagulantes orales directos versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular, en el cual pues vimos realmente una reducción importante del riesgo de sangrado en el brazo de los DOACs versus warfarina, y probablemente sea uno de los escenarios clínicos a los cuales nos vamos a enfrentar en estos pacientes con cáncer que necesitan recibir anticoagulación. Vemos cómo definitivamente en los pacientes con estadios hasta 4 hay una reducción del riesgo de sangrado mayor. Sin embargo, en los pacientes con estadio 5 y en hemodiálisis aún no tenemos la respuesta ideal. Estamos esperando este estudio clínico que terminó su reclutamiento en enero del 2023, un estudio fase 4 en el cual se probaron antagonistas de la vitamina K versus nada para pacientes en fibrilación auricular en hemodiálisis, y seguramente en estos escenarios clínicos de pacientes con cáncer que además tienen fibrilación auricular y hemodiálisis, pues nos vamos a enfrentar a grandes retos, con lo cual estas respuestas pues son muy interesantes, pero todavía no las tenemos a la mano. Adicionalmente, tendremos que tener en cuenta las consideraciones según la condición hepática de nuestros pacientes, y obviamente tener en cuenta que estos pacientes que tienen Child C, muchos de ellos con hepatocarcinomas o condiciones hepáticas graves asociadas al cáncer, pues no son candidatos para recibir anticoagulantes orales directos en ningún escenario. Entonces, ¿cuáles van a ser estos desafíos clínicos a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar? El uso de la heparina de bajo peso molecular sigue siendo significativo. No hay una reducción del riesgo de sangrado mayor con heparina de bajo peso molecular frente a la monoterapia con heparina, o sea, con monoterapia con warfarina. Las inyecciones subcutáneas pues son difíciles de manejar para los pacientes, y pues en este momento las poblaciones estudiadas, que son un poco viejas, pues no reflejan adecuadamente esta población que nosotros tenemos con cáncer en este momento. Aún no tenemos recomendaciones claras de cuál es el beneficio de extender el tratamiento más allá de los 6 meses, y vamos a ver las recomendaciones cuando veamos el grupo de estos pacientes. Entonces, pues el gol estándar que nosotros teníamos y que sé que todos ustedes conocen ampliamente es el estudio CLOT, el estudio en el cual se compara dalteparina versus dalteparina warfarina, o sea, dalteparina en puente a warfarina. Y este grupo, que fueron realmente un grupo de 676 pacientes, fueron aleatorizados en 2 brazos: un brazo que recibió solamente dalteparina, la dosis inicial de 200 unidades por kilo seguida de 150 unidades por kilo una vez al día, y el otro brazo que recibió dalteparina 200 unidades por kilo por 5 a 7 días, y en puente antagonista de la vitamina K. ¿Qué empezamos a ver en los pacientes con cáncer? Pues vemos que definitivamente hay un incremento desafortunado del riesgo de sangrado en los pacientes que están utilizando el antagonista de la vitamina K, con un incremento del riesgo de recurrencia en este grupo de pacientes, por lo cual pues se toma la decisión que definitivamente los pacientes con cáncer deberían permanecer con heparina de bajo peso molecular, con el fin de evitar este riesgo indiscriminado de sangrado comparado con la reducción del riesgo de recurrencia, que no era tan significativa. Estos son los estudios más grandes que tenemos en heparinas de bajo peso molecular en pacientes con cáncer. Tenemos, por supuesto, como les mencioné, el estudio CLOT, pero también tenemos algunos con heparinas de muy bajo peso molecular: el estudio LIGHT y el estudio ROMERA, que son con tisaparina; el estudio ONCENOX, que es con enoxaparina; y el estudio TANXANOX, que también es CANTANOX, que también es con enoxaparina. Y vemos cómo en todos ellos realmente no observamos resultados estadísticamente significativos para que podamos hacer una recomendación de seguridad, pero definitivamente pues no se favorece el uso de los antagonistas de la vitamina K, y por el momento permanecíamos solamente con el uso de las heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué pasaba en este metaanálisis en red con los pacientes que tenían sangrado? Pues vemos que definitivamente el riesgo de sangrado fue muy similar en los 2 brazos del estudio, y con esto, de los estudios,
y con esto, pues obviamente nos enfrentábamos al reto de reducir la recurrencia, probablemente a expensas de un incremento del riesgo de sangrado. Pero también nos enfrentamos a otro gran problema y era la descontinuación del uso de la heparina de bajo peso molecular, y lo que vimos definitivamente es que los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y cáncer, podríamos decir coloquialmente que tienen demasiadas cosas en qué pensar para adicionalmente tenerse que inyectar 2 veces al día o 1 vez al día por enfermedad tromboembólica asociada a cáncer. Entonces, casi el 50%, el 43% de estos pacientes recibió solamente heparina de bajo peso molecular por más de 3 meses, y el resto de los pacientes realmente abandonó el tratamiento por mala adherencia, teniendo en cuenta que tenían que recibir el inyectable. Entonces, ¿qué tenemos de la evidencia actual? Pues teníamos hasta ese momento, probablemente hace unos 6 o 7 años, solamente heparinas de bajo peso molecular en pacientes con cáncer, y con eso habíamos vivido, pero definitivamente empezamos a mirar que los anticoagulantes orales directos significaban una alternativa en algunos de estos pacientes. Entonces, acá les traigo esta línea de tiempo en donde podemos ver los estudios pivotales de los DOACs en enfermedad tromboembólica venosa. Recuerden que tenemos estudios en agudo y estudios en extendido de la gran mayoría de ellos. Los únicos que no tienen estudios en extendido son dabigatran y edoxaban. Rivaroxaban y apixaban sí tienen estudios en extendido. Y en el 2017 pues empezaron a salir los resultados de los estudios puntualmente dedicados a pacientes oncológicos. Obviamente tenemos el HOCUS-ABTI en pacientes con cáncer, que fue el primero que salió. Es el estudio de Doxaban, y después tenemos el estudio SELECT-D, que es el estudio de Rivaroxaban con pacientes con cáncer comparado con heparina de bajo peso molecular. Posteriormente, en el 2019, tenemos el estudio ADAM-BTI, y en el 2020, precisamente en ACC, lanzan el estudio Caraballo y muestran los resultados del SELECT-D extendido, en el cual se llevó a estos pacientes a tratamiento extendido con tratamiento con Rivaroxaban. En el 2021 se publicó el Castadiva y el Conco 011, y en este momento están en curso los estudios con tratamiento extendido que son principalmente con apixaban. ¿De dónde salieron estos estudios específicos para los pacientes con cáncer? De los estudios pivotales de enfermedad tromboembólica venosa. Como vemos, pese a que no se encontraban dentro de los criterios de exclusión, estos pacientes, algunos de ellos tenían tumores activos, y vimos cómo no había un incremento importante del riesgo de recurrencia, pero sí se observaba una reducción del riesgo de sangrado en los pacientes con cáncer comparados con los pacientes con antagonista de vitamina K y heparinas de bajo peso molecular. Y probablemente basados en esto, pues empezaron a salir estos estudios clínicos que fueron o que son una respuesta frente a muchos de los problemas que se nos presentan en estos pacientes tan complejos. Entonces, como les mencioné, el estudio HOCUS-ABT en pacientes con cáncer es un estudio robusto, tiene más o menos unos 1050 pacientes que fueron aleatorizados en brazos a edoxaban y dalteparina, y en donde se observaron desenlaces compuestos de trombosis recurrente y sangrado mayor. Estos pacientes fueron llevados a un tratamiento por 12 meses. También tenemos el estudio SELECT-D, un estudio de 406 pacientes, prospectivo aleatorizado abierto con evaluación ciega del criterio de valoración, en el cual se comparó Rivaroxaban con dalteparina, y su desenlace primario solamente estaba centrado en la recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa. Tenemos los dos estudios de Riva que salieron pegaditos, el estudio ADAM-BTI, que era básicamente de sangrado mayor, comparaban apixaban versus dalteparina para sangrado mayor, y el estudio Caraballo, que también es con un prospectivo aleatorizado abierto con evaluación ciega del criterio de valoración, un estudio de no inferioridad en el cual se comparó apixa-dalteparina para mirar recurrencia. Y el estudio Castadiva de 159 pacientes, un estudio aleatorizado abierto piloto con Rivaroxaban versus dalteparina, también para evaluar recurrencia. Como les digo, bueno, los estudios en curso de extensión del tratamiento son el estudio IF y el estudio APICAT. Probablemente esto también sea una respuesta muy interesante para nosotros cuando nos enfrentamos a la decisión de continuar con las dosis plenas de anticoagulante en los pacientes que ya recibieron el tratamiento por 6 meses.
En este estudio, en el APICAT, pues se está evaluando apixaban 5 versus apixaban 2.5 para ver desenlaces compuestos de tromboembolia venosa recurrente o muerte por embolia pulmonar en un estudio llevado a 12 meses en pacientes con cáncer. Entonces, digamos que tenemos varias respuestas para diferentes interrogantes o diferentes retos que se presentan. Vamos a ver algunos de los estudios. Este es el estudio HOCUS-ABT en pacientes con cáncer, como les digo, edoxaban versus dalteparina en 2 brazos. Y miren que pasa más o menos lo mismo que vimos en los estudios pivotales. Vimos que con respecto a al desenlace compuesto de tromboembolia recurrente o sangrado mayor, que era el desenlace primario, pues hay una P de 0.006 para no inferioridad y una P de 0.87 para superioridad en términos de reducción de riesgo de recurrencia o sangrado mayor para el brazo de heparina, de edoxaban versus el brazo de dalteparina. Sin embargo, sí vimos un incremento del riesgo de sangrado mayor en el brazo de edoxaban, especialmente en aquellos pacientes que tenían tumores del tracto gastrointestinal. Es por esta razón y por la siguiente, bueno, esta siguiente también nos muestra los pacientes con cáncer del tracto gastrointestinal que definitivamente sangraron mucho más, 4.2% comparados con 1% en los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular. El sangrado mortal o que puso en riesgo la vida del paciente fue muy similar para edoxaban y dalteparina, pero sí hubo un incremento importante del sangrado gastrointestinal. Y muy cerca del estudio HOCUS-ABT tenemos este estudio, el estudio SELECT-D, que es el estudio de rivaroxaban, en el cual también se aleatorizaron a 2 brazos, riva versus dalteparina, y vemos cómo definitivamente en el riesgo de recurrencia hay un incremento importante del riesgo de recurrencia en los pacientes con heparinas de bajo peso molecular, que desafortunadamente genera un incremento del riesgo de sangrado en los brazos de rivaroxaban. Pero este riesgo de sangrado también estaba directamente relacionado con sangrados de tumores del tracto gastrointestinal. Esta es la razón por la cual en las guías europeas ellos incluyen a riva y edoxaban como tratamiento alternativo a los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer, pero hacen la excepción de los pacientes con tumores del tracto gastrointestinal, ya que estos grupos de pacientes pues podían estar sometidos a un incremento del riesgo de sangrado. Vemos definitivamente que los brazos de los anticoagulantes orales directos en todos los estudios, como lo vamos a ver más adelante, hay una reducción importante del riesgo de recurrencia, pero vemos este incremento del riesgo de sangrado mayor que estaba puntualmente relacionado con tumores del tracto gastrointestinal. No estaba relacionado con tumores sangrados mayores ni sangrados que amenazaban la vida o sangrados fatales. Definitivamente, pues fueron tumores del tracto gastrointestinal, principalmente del tracto gastrointestinal superior. Posteriormente a esto, y precisamente con el fin de evaluar cuál era el resultado de apixaban versus dalteparina en términos de seguridad en los pacientes con cáncer, pues se hizo el estudio ADAM. Este estudio era un estudio de seguridad en el cual su resultado primario era sangrado mayor y vemos cómo pues hubo un incremento del sangrado mayor en el brazo de dalteparina comparado con apixaban y el resultado compuesto de sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente recurrente fue igual en los 2 brazos. Sin embargo, aquí es uno de los estudios donde se muestra esa descontinuación prematura del tratamiento anticoagulante con las heparinas de bajo peso molecular, con el inyectable versus los pacientes que estaban recibiendo el tratamiento oral. Miren cómo definitivamente los brazos de recurrencia pues incrementan de una manera importante, aunque este no era el resultado primario de ese enlace, y el sangrado mayor fue prácticamente igual con una tendencia a ser mayor en el brazo de heparina de bajo peso molecular.
Esto pues obviamente lleva a que estos pacientes sean evaluados o presentados en el estudio Caraballo, el estudio de apixaban frente a heparina de bajo peso molecular, que también era dalteparina, que es el gold estándar en ese momento para el tratamiento de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y cáncer, y se utilizó apixaban a la dosis habitual, 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de 5 miligramos cada 12 horas, comparado con la dosis estándar establecida de dalteparina, 200 unidades por kilo una vez al día por 30 días, seguido de 150 unidades por kilo una vez al día hasta la descontinuación del manejo. El desenlace primario era tromboembolia venosa recurrente, que incluía trombosis venosa profunda proximal, trombosis venosa profunda sintomática y obviamente embolia pulmonar. Y los desenlaces de seguridad incluían principalmente sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante. ¿Qué vemos en los resultados? Pues vemos un desenlace primario de enfermedad tromboembólica venosa recurrente muy favorable para apixaban en un grupo de pacientes seguidos a 6 meses con sangrado también con un desenlace de seguridad, con una P que no fue completamente significativa, pero que iguala los resultados de dalteparina con apixaban en los desenlaces de seguridad. Aquí, ¿qué nos interesaba? Pues nos interesaba un poquito ver cómo se comportaba esto frente a los tumores del tracto gastrointestinal, y aquí les puse en esta tabla desglosados los tumores del tracto gastrointestinal superior, 23 en el brazo de apixaban y 31 en el brazo de dalteparina, y los tumores del tracto gastrointestinal inferior del colon, teníamos 121 pacientes en el brazo de apixa y 113 pacientes en el brazo de dalteparina. Entonces, ¿qué mostramos? Pues mostramos que definitivamente la reducción del riesgo de recurrencia con los anticoagulantes orales directos es importante en los pacientes con cáncer y que realmente no implican un riesgo de sangrado significativo, de sangrado mortal o de sangrado mayor. Sin embargo, tanto edoxaban como rivaroxaban tuvieron un incremento del riesgo de sangrado gastrointestinal. ¿Qué pasa con la reducción de recurrencia y el incremento de sangrado no mayor clínicamente relevante? Pues definitivamente este incremento del sangrado no mayor clínicamente relevante, clínicamente relevante está muy relacionado con el sitio de sangrado, puntualmente, como les mencioné, el sangrado gastrointestinal y en algunos de los estudios sangrado del tracto genitourinario. Em, Otro punto importante que también vale la pena mencionar es la presencia de tromboembolia pulmonar incidental y si esta requiere tratamiento, y definitivamente pues en pacientes que estén hospitalizados o en pacientes en los cuales que tengan cáncer, por supuesto, y que encontremos tromboembolia pulmonar asintomática, pues en el caso de que los pacientes tengan cáncer debemos darles tratamiento. La recomendación es débil, pero la evidencia es moderada y definitivamente la reducción del riesgo de mortalidad frente a estos escenarios clínicos con anticoagulantes que implican un menor riesgo de sangrado, pues probablemente nos lleve a pensar que estos pacientes se beneficien del uso de anticoagulación. ¿Qué nos está recomendando las guías? Las guías, como les mencioné anteriormente, pues las guías europeas solamente incluyeron a edoxa y a apixaban. En ese momento, a rivaroxaban, perdón, no teníamos en ese momento los estudios de apixaban. Sin embargo, a partir del 2020 empezó a recomendarse también el apixaban como categoría 1 en el tratamiento de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer. Y definitivamente, pues tener precaución con aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado que implique complicaciones para el paciente. No necesariamente pacientes que tengan tumores del tracto gastrointestinal, pero sí pacientes que tengan algunos otros factores que impliquen un mayor riesgo de sangrado. ¿Cuáles son estos pacientes? Pues por supuesto, los pacientes que tengan compromiso de la función hepática, los pacientes que tengan múltiples interacciones medicamentosas, los pacientes que tengan falla renal o los pacientes muy ancianos, pues van a ser pacientes que van a estar enfrentados a un mayor riesgo de sangrado y probablemente en estos escenarios vamos a tener que tener algunos puntos en cuenta. Entonces, esta ruta de seguimiento me pareció muy bonita. Está recientemente publicada
Dermatologist, y en ella nos dicen lo primero que hay que identificar con respecto al uso de DOACs en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa es pues el sitio del tumor. Sabemos que los pacientes con tumores del tracto gastrointestinal, genitourinario y del sistema nervioso central tienen un mayor riesgo de sangrado, entonces probablemente estos pacientes tengan que recibir una mayor atención de nuestra parte. También debemos ver el conteo de plaquetas, la función renal y la función hepática y la historia de sangrado del paciente. Si no tenemos ninguno de estos factores, entonces debemos mirar, y esto es muy importante, más aún en los escenarios clínicos en los que ustedes se mueven de diferentes interacciones medicamentosas con algunos de los medicamentos utilizados en cardiología, debemos ver las interacciones medicamentosas de los anticoagulantes orales directos, especialmente los moduladores potentes de la CYP3A4 y de la glicoproteína P, y los pacientes que tengan múltiples interacciones medicamentosas. Y por último, debemos ver la absorción del medicamento, si los pacientes han sido llevados a gastrectomías, a bypass gástrico, o han sido llevados a resecciones de la primera porción del duodeno. Pacientes con síndromes de mala absorción o pacientes que no tengan tolerancia a la vía oral o que tengan gastrostomías, pues tenemos que tenerlos presentes, porque estos pacientes seguramente o no podrán recibir anticoagulantes orales directos o tendremos que pensar en el único que se puede dar por gastrostomía, que es apixaban. El punto siguiente o la siguiente pregunta y reto significa algo muy importante con respecto al riesgo de recurrencia, y es cuánto tiempo deben estar los pacientes anticoagulados con cáncer, ya que pues obviamente sabemos que tienen un incremento importante del riesgo de sangrado. Estos pacientes pues realmente no han sido seguidos en estudios a más de 12 meses y como les digo, estamos esperando los resultados de esos estudios con dosis reducida para considerar dejar a estos pacientes en dosis reducida de anticoagulante y ver cuáles son sus efectos sobre la reducción del riesgo de recurrencia. Por el momento, la recomendación es que al menos todos deben ser tratados por 6 meses y que en la medida en la que el cáncer permanezca activo y el riesgo de sangrado permanezca estable, probablemente haya que permanecer con las dosis estándar de los anticoagulantes en la mayoría de los pacientes que tengan enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer. Aquí hay un punto importante a mencionar, y es que también depende del escenario clínico en el cual el paciente haya hecho el evento tromboembólico. Si tenemos un paciente que tiene una resección extensa de colon por un cáncer de colon e hizo el evento tromboembólico en el posoperatorio de la cirugía, probablemente sea un escenario diferente a un paciente que debuta con una embolia pulmonar y le encontramos un cáncer de colon. Entonces, en esos escenarios, pues también hay que ver en qué se está moviendo el paciente para poder tomar decisiones. Y un punto que yo creo que es muy importante, tanto en la parte de interacciones medicamentosas de cardiología, especialmente en los pacientes con fibrilación auricular y cáncer, y obviamente en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, que son las interacciones medicamentosas. En este paper aparecen pues obviamente muchísimos de los medicamentos y agentes quimioterapéuticos, y vemos cómo en los anticoagulantes orales directos pues vamos a tener unas interacciones medicamentosas básicamente relacionadas con la CYP3A4 y con la glicoproteína P. Cuando vemos acá los pacientes que tienen, por ejemplo, inhibidores potentes de la CYP3A4, aumentan las concentraciones de los inhibidores del factor 10 activado, por lo cual pues tendremos que tener precaución en estos escenarios. Lo mismo sucede con los inhibidores de la glicoproteína P, que también van a incrementar incluso los niveles plasmáticos de dabigatran. En el caso de los inductores, tenemos inductores potentes de la CYP3A4 que van a disminuir los niveles plasmáticos de apixaban, edoxaban y rivaroxaban, y los inductores potentes de CYP de glicoproteína P que van a reducir incluso los niveles plasmáticos de dabigatran, que recuerden que no tiene excreción hepática, entonces no tiene interacciones medicamentosas con CYP3A4. Entonces aquí vemos cuáles son de los medicamentos ampliamente utilizados en este momento y de, digamos, yo digo como de las quimioterapias de moda, porque pues hemos visto que estamos utilizando también algunos esquemas nuevos de quimioterapia, y hay muchos de estos medicamentos que no conocemos tan bien. Pues tenemos potentes inhibidores de la CYP3A4 que incrementan los niveles plasmáticos de los DOACs y que utilizamos frecuentemente, por ejemplo, los antiandrogénicos como bicalutamida o abigaterona
menciona que los usamos en pacientes con cáncer de próstata. Tenemos, por ejemplo, inhibidores como el imatinib, tenemos pacientes con encorafenib. Entonces, pues tenemos que tenerlos en cuenta para la formulación de estos medicamentos, especialmente en los pacientes muy ancianos o en los pacientes que tengan compromiso de la función renal. Con respecto a los inductores de la CYP3A4, pues tenemos, por ejemplo, enzalutamida, que lo usamos frecuentemente como antiandrogénico, y estos van a disminuir los niveles plasmáticos de los DOACs, incrementando de esta forma el riesgo trombótico tanto en enfermedad tromboembólica venosa como en fibrilación auricular. Y tenemos a los inhibidores potentes de la glicoproteína P, como por ejemplo afatinib, como por ejemplo sorafenib, que también lo utilizamos con mucha frecuencia, y estos medicamentos pues van a incrementar los niveles plasmáticos de los DOACs, por lo cual los tendremos que tener en cuenta en el caso de tenerlos que formular. Otro reto muy importante que se presenta en los pacientes con cáncer y anticoagulación es la presencia de trombocitopenia. Vemos cómo definitivamente la presencia de trombocitopenia es importantísima en los pacientes con quimioterapia. Hasta el 30% de los pacientes presenta reducción importante de las plaquetas y obviamente la anticoagulación va a incrementar el riesgo de sangrado. En el momento en que los pacientes presentan trombocitopenia y tenemos que suspender la anticoagulación, pues esto incrementa hasta en un 27% el riesgo de recurrencia en cáncer. Entonces, es importante que pues en los estudios clínicos se excluyeron pacientes hasta 50.000 plaquetas, incluso en el Caraballo y en el SELECT-D se excluyeron con menos de 75.000 plaquetas en el Caraballo y con menos de 100.000 plaquetas en el SELECT-D. En este momento se encuentran en curso estos estudios prospectivos en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, sangrado y cáncer, que obviamente tienen malignidad activa y que tienen menos de 100.000 plaquetas, y se está evaluando pues la incidencia de tromboembolia recurrente y la presencia de sangrado asociado tanto a la anticoagulación como a la trombocitopenia. Está el estudio CAVEAT, que tiene plaquetas por debajo de 50.000 dentro de los 28 días post trombosis venosa profunda o embolía pulmonar, y cómo son las recomendaciones en el en el Reino Unido para hacer obviamente anticoagulación o tomar decisiones de no anticoagular estos pacientes. También tenemos el estudio MATER, también de malignidad hematológica y plaquetas por menos de 50.000, en los cuales compararon antiplaquetarios versus anticoagulación y obviamente evaluaron desenlaces trombóticos y hemorrágicos. Y tenemos por último este que es probablemente el estudio más grande de todos, el estudio START, un estudio de registro de malignidad activa con menos de 50.000 plaquetas, también con tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, en la cual comparaban anticoagulación a dosis plena versus, más transfusión de plaquetas versus anticoagulación a dosis modificada sin transfusión de plaquetas. Es un estudio piloto que está en curso en el momento, pues todavía están incluyéndole pacientes, pero es muy importante que lo tengamos presente para el futuro cuando nos enfrentemos a estos escenarios clínicos en los pacientes que requieren anticoagulación, que requieren, por ejemplo, antiagregación y están con trombocitopenia asociada a cáncer. En la American Society of Clinical Oncology, en la ASCO, la recomendación es contraindicación absoluta por debajo de 20.000 plaquetas, una contraindicación relativa por debajo de 50.000 plaquetas y definitivamente un warning de uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con trombocitopenia. En las guías NICE también hay una recomendación de utilizarlos sin problema y sin reducción de dosis en pacientes con más de 50.000 plaquetas, y en el caso de que los pacientes tengan entre 25.000 y 50.000 plaquetas, considerar la reducción de la dosis. En estos casos, estos pacientes han recibido heparinas de bajo peso molecular o medicamentos análogos como fondaparinux.
definitivamente no anticoagularlos si las plaquetas están por debajo de 25.000. Y en ISTH la recomendación es reducir dosis entre 25.000 y 50.000 plaquetas, suspenderlo por debajo de 25.000 plaquetas, continuar heparina de bajo peso molecular por encima de 40.000 plaquetas y si es necesario incluso transfundir plaquetas. Y por debajo de 50.000 plaquetas realmente hay tranquilidad en el uso de estos medicamentos. Y aquí tenemos un escenario clínico que también es difícil para tomar decisiones y son los pacientes que no han tenido eventos tromboembólicos, pero que consideramos nosotros que pueda tener eventos tromboembólicos asociados al cáncer y asociados a la quimioterapia. Esta es la predicción del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer. El score más utilizado es el score de Corana, en el cual se incluyen, obviamente, como les mencioné al principio, puntos importantes que incrementan el riesgo trombótico, como tumores adenocarcinomas de estómago y páncreas, y algunos tumores de pulmón, linfomas, tumores ginecológicos, especialmente ovario, vejiga y tumores testiculares. Más de 350.000 plaquetas, hemoglobina de menos de 10, el uso de agentes eritropoyéticos, los leucocitos mayores de 11.000 prequimioterapia y el índice de masa corporal de más de 35. Estos pacientes pues fueron evaluados con el índice de Corana y definitivamente se deben tomar decisiones en pacientes que tengan puntajes de Corana muy altos para hacerles profilaxis de eventos tromboembólicos. Estos score que ven ustedes abajo son score de Corana modificados con diferentes puntos. Por ejemplo, en el Viena está el score de Corana más dímero más P-selectina. En el PROTECT está el tipo de quimioterapia más el índice de masa corporal. En el CONCO está como el estado general del paciente. En el OncoTV están los de metástasis, la historia previa de enfermedad tromboembólica venosa, por ejemplo, la presencia de inmovilidad, y hay un modificado del Viena CAT score en el cual también se incluyen leucocitos, plaquetas, índice de masa corporal, P-selectina y dímero D. Me voy a volver un poquito a el tema de predicción del riesgo. En este caso tenemos diferentes alternativas. Una, pues es obviamente el uso de los inyectables, heparinas de bajo peso molecular. Otro punto podría ser el uso de los anticoagulantes orales directos que tienen dos estudios clínicos, uno de Riva y uno de Apixaban con dosis de tromboprofilaxis. Estos son, nuevamente repito, pacientes que tienen un riesgo incrementado de tener enfermedad tromboembólica venosa, la mayoría de ellos en tratamiento ambulatorio, que van a recibir quimioterapia que nosotros consideramos que tienen un riesgo muy alto. Por ejemplo, hay un escenario clínico que es muy importante, que son los pacientes con mieloma, que incluso tienen una escala específica para ellos, para el uso de heparinas de bajo peso molecular, y en los casos de pacientes de muy bajo riesgo, aspirina para prevención de eventos tromboembólicos asociados al mieloma y asociados a la quimioterapia. Pero esto también es un escenario que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya que pues algunos de estos pacientes pueden estar con estas dosis que podrían parecer dosis reducidas de anticoagulación, pero son pacientes que están recibiendo tromboprofilaxis para la prevención de eventos tromboembólicos asociados a cáncer. Y para dar un poquito de tiempo a la discusión y a sus preguntas, pues les voy a dar mis mensajes para llevar a casa. Yo veo que cada día se están incrementando de una manera importantísima los episodios tromboembólicos asociados a cáncer y que cada día nos enfrentamos a estos pacientes que tienen una mayor sobrevida y que requieren anticoagulación en cualquiera de sus escenarios. Vemos cómo definitivamente la enfermedad tromboembólica venosa implica un problema grande para los pacientes con cáncer e incrementa su riesgo de mortalidad y por supuesto su riesgo de sangrado, obviamente incrementando su morbilidad, incrementando la mortalidad y incrementando costos en el tratamiento, y que estas nuevas alternativas que realmente han cambiado de una manera contundente en los últimos años implican tratamientos muchísimo más seguros, más fáciles de manejar, más cómodos para el paciente y que pues no debemos olvidar que debemos escoger el paciente correcto, el medicamento correcto y la dosis correcta. Especialmente en estos pacientes con cáncer, creo yo que el punto
importante de individualizar el manejo y de probablemente generar grupos de manejo multidisciplinario va a hacer que se reduzcan los riesgos de sangrado y los riesgos de presentar complicaciones asociadas al tratamiento anticoagulante. Yo les dejo este link, es el link de nuestro MOOC de anticoagulación, un trabajo conjunto de la Fundación Santa Fe en cabeza mía, de la Universidad de los Andes y de Pfizer, para generar conocimiento con respecto a anticoagulación con recursos que probablemente sean muy útiles para su práctica clínica. Por favor, escaneen este link y si no pueden acceder a él, por favor, avísenme por el chat para enviárselos por ahí. Y yo creo que este mensaje para mí es importante y creo que para nosotros en los escenarios de anticoagulación la cosa más importante es mantener la cosa más importante como la cosa más importante. Entonces, la razón primaria de la anticoagulación en nuestros pacientes, tanto en enfermedad tromboembólica venosa como en fibrilación auricular, como en válvulas, como incluso en tromboprofilaxis, es prevenir el riesgo embólico de nuestros pacientes. No estamos pensando de forma primaria en el sangrado. Y yo creo que en muchos de los casos nosotros tomamos decisiones equivocadas pensando en el riesgo de sangrado de los pacientes, reducimos inapropiadamente las dosis, utilizamos inadecuadamente los medicamentos por temor al sangrado, pero no tememos a este importante riesgo de trombosis en los pacientes que se nos presentan en nuestro día a día. Yo quedo súper atenta a sus preguntas, a sus inquietudes, a la discusión, que por supuesto siempre nos deja muchísimo que aprender de todos nosotros. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat de la doctora Rincón. Ella nos pregunta cuál sería el mejor anticoagulante y la dosis para el tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con obesidad y cáncer. Y le agradecemos mucho la pregunta a la doctora Rincón porque en los escenarios de pesos extremos, no solamente en obesidad, sino en pacientes de bajo peso, que probablemente sea un punto importante al cual también nos vamos a enfrentar en pacientes con cáncer, sí existen algunas precauciones con respecto al uso de los anticoagulantes. En el caso de los pacientes con obesidad, especialmente con índices de masa corporal por encima de 40 o con pacientes con superobesidad o obesidad mórbida, las recomendaciones del uso de anticoagulantes orales directos aún son limitadas, especialmente en los países latinoamericanos en los cuales nosotros no tenemos las estrategias para poder medir niveles plasmáticos de los anticoagulantes orales directos. Entonces, en estos escenarios clínicos, pues por el momento la recomendación es el uso de algo que nosotros podamos medir, que nosotros podamos tener la certeza de que nuestros pacientes están bien anticoagulados. En los estudios clínicos de los DOAC se incluyeron pacientes incluso hasta de 120 kilos y hay algunos estudios observacionales hasta 140 kilos, tanto con apixaban como con rivaroxaban. Algunas precauciones más importantes en el caso de los pacientes con dabigatran. Y en los pacientes de muy bajo peso hay que tener mucho cuidado con la distribución plasmática de rivaroxaban y de apixaban porque se pueden incrementar sus niveles plasmáticos de una manera importante. Recuerden que rivaroxaban idealmente no se debe utilizar en pacientes por debajo de 50 kilos. Y también nos preguntan que cuál es la tromboprofilaxis en pacientes con obesidad y cáncer. Entonces, bueno, ya sabemos que los pacientes con obesidad con pesos por encima de 120 kilos, las recomendaciones para pacientes hospitalizados es utilizar 40 miligramos cada 12 de enoxaparina. La invitación en los pacientes muy obesos, que cada día nos enfrentamos más a estos escenarios de pacientes obesos o superobesos, es la monitorización de niveles de factor 10 activado, que es un examen que pertenece al plan de beneficios y que ya está en algunos de los hospitales de cuarto nivel. Entonces, pues por ahora la recomendación atendiendo los estudios clínicos que se han hecho en ese escenario es el uso de dosis de 40 miligramos de enoxaparina cada 12 horas en pacientes que pesen por encima de 120 kilos. Y aquí hay otra pregunta que nos hace el doctor Almenares, que es en pacientes con enfermedad renal crónica de estadio 5, cáncer y trombosis, ¿estaría bien apixaban 2.5 cada 12? Bueno, este paciente está un poquito difícil y yo creo que, doctor Almenares, en estos grupos de pacientes es donde es más importante individualizar.
yo creo que debemos evaluar en el caso de este paciente puntual que usted me está presentando acá, cuál es el cáncer que tiene este paciente, dónde tiene metástasis, porque si, por ejemplo, es un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, cáncer y trombosis y tiene una gran metástasis intracraneana, yo incluso plantearía, si el paciente tiene más de 6 meses de sobrevida, ponerle un filtro de vena cava, y si tiene menos de 6 meses de sobrevida, no hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que estos casos son los en los cuales uno debería realmente individualizar. Por el momento no tenemos evidencia del uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con estadios terminales de enfermedad renal en enfermedad tromboembólica venosa. Como les mencioné, tenemos algunos estudios en fibrilación auricular, aunque aún no tenemos todas las respuestas que quisiéramos tener, pero en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa aún nos falta evidencia en esos escenarios. No sé si haya alguna otra pregunta. No, doc, no hay más y no hay manos levantadas tampoco. Ningún valiente que se arriesgue. Aquí está la doctora Perilla. La doctora Perilla nos pregunta, ¿el uso de DOAX en pacientes con cáncer ha modificado la anticoagulación en pacientes con cáncer en cuidado paliativo? Bueno, doctora Perilla, aquí esta es una pregunta que realmente es muy difícil de contestar, especialmente en pacientes que tienen menos de 6 meses de sobrevida. La discusión está sobre la mesa. Depende del tipo de tumor, depende de la condición clínica del paciente. Habitualmente estos pacientes pues, son pacientes que no toleran muy bien la vía oral, son pacientes que tienen altísimo riesgo de sangrado, que tienen deterioro de la función renal, que tienen compromiso de la función hepática. Entonces, realmente no hay una evidencia de que sea completamente correcto anticoagular a los pacientes con cáncer en cuidado paliativo. Sin embargo, sí hay un escenario que vale la pena mencionar y es los pacientes que no están en cuidado paliativo, pero que tienen un alto riesgo de sangrado. Y esto puntualmente para enfermedad tromboembólica venosa. Sabemos que en enfermedad tromboembólica venosa, en pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado, el beneficio por encima de los 3 meses de tratamiento está un poco revaluado. Obviamente, en el escenario del cáncer seguramente las cosas cambian un poquito por el incremento del riesgo de recurrencia, pero aquí digamos que uno podría hacer salvedades puntualmente relacionadas con el riesgo de sangrado. En el caso de los pacientes con fibrilación auricular, las cosas cambian un poco. Y por ejemplo, aquí yo la invitaría a que la pregunta fuera un poco más específica a si yo tengo un paciente que está en un cáncer en estadio terminal, en cuidado paliativo, pero tiene fibrilación auricular y yo lo tengo anticoagulado por fibrilación auricular, el escenario es distinto a si ese paciente hace una trombosis venosa profunda proximal asociada a su cáncer o asociada a la hospitalización o una trombosis del catéter asociada a quimioterapia. Entonces, digamos que en el caso del cáncer, esas respuestas aún no están dadas. Como les digo, tenemos pendientes esos estudios en extendido con dosis reducida y ahí nos van a decir, vea, usted sí se beneficia de continuar estos pacientes con dosis plena, vimos que la reducción de la dosis disminuye el riesgo de sangrado y no incrementa de una manera importante el riesgo trombótico, como pasó en los estudios pivotales de enfermedad tromboembólica en pacientes sin cáncer. Entonces yo creo que aún no tenemos respuesta a esa pregunta, pero en los pacientes en cuidado paliativo sí tenemos que individualizar mucho el tratamiento y estar seguros de que no estamos sometiendo a nuestros pacientes a un riesgo innecesario de sangrado. Obviamente es un paciente en cuidado paliativo, se va a morir, pero habrá que ver si realmente queremos que se muera de un sangrado asociado al uso de un medicamento o que se muera por progresión de su enfermedad. Bueno, aquí está el doctor Almenares preguntándome con respecto a los agentes reversores, si hay alguna indicación especial en caso de hemorragia y el uso urgente de reversores. Entonces, aquí voy a darles una exclusiva para la Sociedad Colombiana de Cardiología. AstraZeneca va a traer Andexanet alfa a Colombia, probablemente no va a ser este año, seguramente va a ser el año entrante. Están en evaluaciones y en regulaciones del INVIMA para traer el reversor o el agente reversor de los inhibidores del factor 10 activado.
Por el momento, para los antagonistas del factor 10, lo único que tenemos es concentrado de complejos protrombínicos de 4 factores. Este medicamento tiene un efecto protrombótico, pero pues en el caso de un paciente que esté sangrando activamente, es la única herramienta que tenemos para el manejo del sangrado si está tomando un antagonista del factor 10 activado. En el caso de dabigatran, tenemos disponible en Colombia idarucizumab, que es el agente reversor de dabigatran. Este es un anticuerpo monoclonal que no tiene un riesgo trombótico mayor porque es un agente dirigido directamente sobre el dabigatran. Entonces va al complejo dabigatran-trombina y le quita el dabigatran. Entonces no tiene un efecto sobre otros monómeros de trombina, por lo cual no tiene un efecto procoagulante, que me imagino que será lo que se refiere el doctor Almenares con respecto a los agentes reversores. Entonces, pues no olvidar que tenemos estos pacientes con un riesgo incrementado de trombosis, que obviamente si están sangrando activamente, pues tendremos que tomar decisiones en el momento, pero que también debemos evaluar de dónde están sangrando, si tenemos alguna forma local de manejar el sangrado, si es verdaderamente un sangrado que amenaza la vida o no. Y con esto, pues vamos a poder lograr evitar este incremento del riesgo trombótico que muchas veces está asociado al uso de estos medicamentos que se utilizan para revertir o manejar el sangrado en los pacientes anticoagulados. ¿Hay Ahora sí alguien que parece que ya no quiera hay más, doc. hacer alguna otra pregunta? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Les agradezco muchísimo haber permanecido conectados hasta el final de Doc, este doc, si hay una conversatorio. pregunta, doc, hay una pregunta en el chat de Olga María Arbeláez. Dice, ¿hay algún tiempo oportuno para iniciar actividad física y ejercicio después de un evento trombosis que inicia su anticoagulación? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante, depende del tipo de evento. Si es un paciente que tuvo una embolia pulmonar, depende de la carga trombótica de la embolia pulmonar y de la repercusión hemodinámica que está ya generado sobre el ventrículo. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes con embolías pulmonares de alto riesgo, tumores, pacientes que incluso han sido llevados a trombolisis, que inician rehabilitación pulmonar tempranamente después de los eventos trombóticos. Si son embolías pulmonares de bajo riesgo o trombosis venosas profundas distales sin mucho edema de la extremidad, pues estos pacientes podrían llegar a iniciar actividad física inmediatamente después del evento trombótico, pero sí hay que tener en cuenta la carga trombótica y el efecto que ésta haya generado en el lecho venoso que se haya trombosado. Muchas gracias, doc. Ahora sí, esa fue la última pregunta. Bueno, un abrazo muy grande y nuevamente muchas gracias por la invitación. A usted, doctora. Hasta una próxima ocasión. Que Dios la bendiga y hasta Igualmente. pronto. Amén, un abrazo, gracias.